Jóvenes, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenos días, estamos en la 17ª semana pues, de sesión de clases correspondiente al curso de razonamiento verbal. Bueno, ya habíamos avanzado lo que son oraciones eliminadas, ¿no? Sacar de un contexto, de un texto, obviamente, ¿no? Enunciados u oraciones que no corresponden. Entonces, hemos aprendido, ¿no? En un nivel, pues, en todo caso, semántico. Profesor no concuerda, redunda, se la excluye. Esas son oraciones eliminadas. Hoy, jóvenes, vamos a hacer, en todo caso, oraciones incompletas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir las oraciones incompletas o para qué nos va a servir las oraciones incompletas, en todo caso, para quinto año de educación secundaria? De hecho, igual que las oraciones eliminadas, pues las oraciones incompletas nos va a ayudar a desarrollar la capacidad de estructurar coherentemente las palabras de una oración, para darle un sentido lógico semántico. Al momento de escribir oraciones incompletas también nos va a ayudar a escribir. Voy a volver a recalcar, no solamente estos cursos pues te van a ayudar a ingresar, sino el objetivo es que tú logres escribir correctamente. Entonces, al momento de escribir, al momento de tener una oración incompleta, tienes que darle un sentido lógico, semántico. Al momento de escribir, tus escritos tienen que ser con un sentido lógico, coherente. ¿Ya? Ahí está. Eso nos ayuda, pues, en las oraciones incompletas. ¿Qué otros objetivos más vamos a tener al momento de desarrollar las oraciones incompletas? Mejorar la capacidad de deducir el significado de las palabras a partir de las preposiciones. Vamos a deducir el significado. Si una preposición, en todo caso, tiene el género femenino, obviamente vas a deducir que la palabra que falta es el género femenino. Si está en plural, obviamente vas a decir que la palabra que falta es en plural. Ese es tener, jóvenes, cohesión, una buena cohesión. Estructurar bien un texto. Al momento de estructurar un texto tienes que darte cuenta si estás escribiendo en pasado, si estás escribiendo en plural, si estás escribiendo en género, y ese está masculino o femenino, para que esta tenga una buena cohesión y buena coherencia. Entonces, quizás estos elementos no son bien tomados por algunos, o quizás algunos no lo han tomado al momento de escribir, pero son cositas pequeñas que debemos tomar en cuenta. Y obviamente, pues oraciones incompletas nos va a ayudar a predisponer la mente para la práctica de la comprensión lectora. Obviamente, si me van a dar una oración incompleta, lo que el mismo curso dice, razona. Voy a pensar, voy a ver qué palabras está faltando, de acuerdo al contexto de la oración, porque tampoco no voy a poner cualquier palabra que no se vincule en el contexto de la oración. Entonces, para eso va a servir oraciones incompletas. Entonces, jóvenes, la clase del día de hoy va a ser oraciones incompletas. Bueno, este esquema solamente es un criterio breve en el cual vamos a expandir, vamos a explicar a más detalles en los demás diapositivas. Pero esta es más o menos para que ustedes recuerden, porque yo sé que ustedes ya hicieron oraciones incompletas. Quizá cada año están repitiendo los mismos temas, ¿no? Porque el libro está variando, no varía casi nada. Entonces, solamente para recordar estos criterios en los cuales pues en el Zoom vamos a estar resolviendo más ejercicios. A ver, dice, las oraciones incompletas son ejercicios que están formados por textos breves, a las cuales se le han extraído uno o más palabras, con el propósito de restablecer la coherencia de la oración. Ah, en todo caso, me dan un enunciado, me dan una oración o quizá un texto breve en la cual se han sacado unas palabras y yo tengo que completar con las palabras más pertinentes, pues, con las más exactas, con la mejor se vincule dentro de ese texto enunciado u oración. Entonces, esas son oraciones incompletas. No es otra cosa, jóvenes, es algo sencillo, ¿ya? En todo caso, pues, para poder resolver estos tipos de ejercicios. Los criterios que vamos a manejar en oraciones incompletas son tres: la gramatical, la coherencia textual y la precisión léxica. En todo caso, la gramatical se tiene en cuenta los rasgos gramaticales de género, número, persona, tiempo y modo.
Entonces lo vamos a explicar más adelante. La coherencia textual se aplica a la lógica y el sentido común de acuerdo en el texto, porque no vas a eh, poner cualquier palabra para completar la oración, sino eso tiene que tener lógica, sentido común, de acuerdo al contexto del texto. Y la precisión léxica se elige la palabra cuyo significado sea el más adecuado para la situación. Obviamente, en un texto puede haber muchas palabras que se pueden completar en el texto mismo. Sin embargo, tenemos que buscar la palabra, ¿no?, que más adecue, que es más precisa dentro de una oración o un texto. Eso, jóvenes, es pues oraciones incompletas. Muy bien. Definición. Las oraciones incompletas son ejercicios que están formados por enunciados breves, jóvenes, a las cuales se le han extraído una o más palabras con el propósito de ocultar una idea. Son enunciados que se le oculta una palabra y se oculta una idea. Y obviamente, pues, debiendo el estudiante restablecer el sentido de la expresión, escogiendo la palabra o las palabras más pertinentes. La oración incompleta es entendida como un sistema gramatical, al que se le ha suprimido de modo intencional uno o más términos. Esto ha conllevado a la pérdida de su coherencia inicial. ¿Y qué debemos ser nosotros o hacer nosotros? Restablecer esa coherencia, dar esa coherencia, con los criterios que ya les había pues mencionado anteriormente. Entonces, en eso consiste en todo caso las oraciones incompletas. Es un ejercicio sencillo, es un tema sencillo. A ver, continuamos. Concepto de plenitud. Criterio de fondo. Este se puede ver la coherencia en sus proposiciones y la compatibilidad de sus partes. Ahora, cuando hablamos coherencia de sus proposiciones, jóvenes, no estoy diciendo preposiciones, estoy diciendo proposiciones. Proposiciones es un conjunto también de palabras, ¿ya? Y preposiciones a, ante, con, contra, de, este. Entonces, esas preposiciones. Entonces hay que tener una diferencia entre preposiciones y proposiciones. Preposiciones sirve como enlace, como conector, para poder explicar a mayor profundidad un texto, para darle más sentido a una palabra. En cambio, las proposiciones son conjuntos de palabras que forman una idea. Entonces, en la coherencia de proposiciones, el criterio de fondo, todo el texto tiene que tener pues un sentido lógico, tienen que adecuarse. También vamos a tener el criterio de forma. Se manifiesta en la corrección gramatical presente en la redacción. Ahora, si nos referimos a lo gramatical, gramaticalmente pues ustedes ya deben estar escribiendo bien los textos. Ya no estar cometiendo redundancia, usando los puntos adecuadamente, ¿no? Y para eso, usando las diéxis, analogías, catáforas. Entonces, jóvenes, es una corrección gramatical que nosotros debemos tener para una buena redacción. Ahora, si la forma profesor me está hablando del pasado, obviamente, ¿no? Lo gramatical debe estar en pasado. Si está en femenino, una palabra, obviamente tiene que estar en femenino. Son criterios que debemos tomar en cuenta. Y criterio de pertinencia léxica de fondo, de forma a la de fondo. Esto implica la discriminación del vocablo más adecuado al contexto y al estilo del autor. O sea, cuando hablamos de fondo, va a haber palabras que sí, pueden completarse, ¿no? De acuerdo, pues, en todo caso se pueden completar dentro del texto, pero no son precisas, no es adecuado al contexto de la oración o al estilo del escritor. Entonces, eso también es un criterio de pertinencia léxica de fondo. Entonces, vamos a tener el criterio de, en todo caso, ¿no?, tres criterios jóvenes en los cuales hay que tener en cuenta. Ejemplo, en la CPREUNCH los estudiantes tienen más de triunfar. Ah, en la CPREUNCH. Ah, miren, atentos, oportunidad, conformistas deseos en la B, en la C inquietos ilusiones, en la D responsables posibilidades, en la D agradecidos alternativas. Ahora, ¿en qué consiste oraciones eliminadas? Consistía en lo siguiente, jóvenes. Completar. Mira, se le han extraído palabras al texto. Oración, enunciado, proposición. Se le ha extraído.
2, en las cuales tenemos que completar. ¿Con cuál? Con las alternativas, en las cuales 4 van a ser distractores y 1 va a ser la respuesta correcta. ¿Y qué criterio debemos tomar o debo tomar para poder resolver esto, profesor? Los criterios que debes tomar es fondo, forma y que se adecúen bien al contexto del texto. Ahora, para establecer el sentido coherente de la oración, la palabra que completa con mayor precisión es el primer espacio. En el primer espacio es jóvenes, ¿cuál? En la CPUNCH los estudiantes atentos tienen más oportunidad de triunfar. Sí, claro. Lo de la CPUNCH los estudiantes conformistas tienen más deseos de triunfar. Son conformistas. Si van a ser conformistas no creo que tengan deseos, anhelos. En la CPUNCH los estudiantes inquietos tienen más ilusiones de triunfar. Bueno, si uno va a ser inquieto, que puede ser solamente una ilusión de triunfar. Entonces, como que no hay mucha lógica. En la CPUNCH, los estudiantes responsables tienen más posibilidades de triunfar. En la CPUNCH, los estudiantes agradecidos tienen más alternativas de triunfar. Entonces, profesor, en la primera, atentos y oportunidad, sí, pueden ser. Conformistas y deseosos e inquietos ilusiones descartamos, profesor, porque no hay una lógica, una coherencia lógica. Para establecer el sentido de coherente de la oración, la palabra que completa con mayor precisión en el primer espacio es responsable. Aunque atentos, conformistas, inquietos o agradecidos también pueden completar, mientras que en el segundo espacio la única opción es posibilidad. Posibilidad, más posibilidades de triunfar. Los estudiantes, me dice. Ah, profesores, me dice los estudiantes, estamos hablando de plural. Y si dice pues, plural, pues tiene que estar en plural. Y me dice atentos y oportunidad, más oportunidades, dice en plural. Ah, entonces descartamos también. Entonces, jóvenes, la alternativa correcta va a ser la D. Entonces va a haber palabras que sí pueden, en todo caso, completarse en el texto. Sin embargo, no es la más adecuada. Entonces, ese es, ¿no? Oraciones incompletas. Eso quiere decir oraciones incompletas. Métodos de solución. ¿Cuáles son los métodos de solución que vamos a usar? Analizar el enunciado con el fin de identificar los rastros verbales. ¿Ya? Ahora, los rastros verbales son pistas, huellas que el autor ha dejado a fin de no desaparecer totalmente la coherencia. Va a dejar pistas, huellas, ¿no? Va a dejar, por ejemplo, el artículo, si es femenino, obviamente, el artículo acompaña el sustantivo debe ser femenino. A partir de los rastros, deducir mentalmente los términos faltantes, restableciendo la coherencia textual. Ahora, esos rastros verbales, ¿no? Que te va a dejar, obviamente, el autor, tú ya puedes estar completando sin tener la necesidad de ver las alternativas. Y elegir la opción que otorgue la plena coherencia a la oración. Entonces, son los métodos de resolución que tú debes dominar. Tienes que darte cuenta de los rastros verbales, que son pistas, huellas que el autor te deja para poder completar. Estructura de un ejercicio. Ahora, hemos dicho que oraciones incompletas va a estar pues en un texto, oración, enunciado, proposición, en las cuales se le extraen dos o más palabras. Y en las cuales también va a estar las alternativas, en las cuales 4 van a ser distractores y 1 va a ser pues la respuesta correcta. Esa es la estructura que debe tener eh, oraciones incompletas. Consta de dos partes. Uno, que es el enunciado, y otro que son los distractores y la respuesta. Entonces, joven dice, todas las recomendaciones no resultará estéril si nos mostramos lo suficientemente reticentes. Entonces, esa va a ser, ¿no?, una estructura de un ejercicio. Criterios para resolver ejercicios de oraciones incompletas. Precisión léxica. A ver, jóvenes. Cuando nos referimos a precisión léxica consiste en la elección de la palabra más adecuada o del término que tenga significado exacto según el contexto de la oración, cuyo significado sea exacto para la ocasión.
Ejemplo, dice, al costado señala el por qué descartar esa alternativa. Bueno, ya. El animado concierto del grupo musical Los Prisioneros causó... Entonces, miren, ya me está dando una pista, animado, entonces debe ser alegre, debe ser divertido. Los Prisioneros, allá un grupo de rock chileno, Los Prisioneros, causó en los asistentes. Si estaba animado, ¿va a causar aburrimiento si estaba animado? No. ¿Va a causar rechazo si estaba animado? Obviamente no. ¿Va a causar quejidos si estaba animado? No. Ahí no está dando pista. Causó entusiasmo en los asistentes. Causó entusiasmo. Entusiasmo ya, el profesor vendría a ser en primera persona. Entusiasmó, en todo caso. Para una persona nada más. Entusiasmo. Causó entusiasmo en los asistentes. Alternativa D. Precisión léxica. ¿Ya? O sea, jóvenes, es la palabra más adecuada en el término, en el significado exacto. Es el significado exacto. Natalia, presentar el trabajo hoy en la tarde. De lo contrario, estará en aprietos. Ahora, Natalia, presentar el trabajo hoy en la tarde. De lo contrario, estará en aprietos. Ahora, Natalia debe presentar el trabajo hoy en la tarde. Tenemos que buscar la palabra más precisa. Ojo, hay muchas alternativas que pueden ser la respuesta, pero hay que buscar la más precisa. Natalia debió presentar el trabajo hoy en la tarde. Natalia deberá presentar el trabajo hoy en la tarde. Natalia debería presentar el trabajo hoy en la tarde. O Natalia debiese presentar en la tarde el trabajo hoy en la tarde. Entonces, para ustedes, ¿cuál será la alternativa correcta? Si hablamos de debió, estamos hablando de pasado, pretérito. Pero dice presentar. Presentar me está hablando de un futuro. Entonces tengo que buscar la palabra que me dé, pues, en todo caso, en futuro. Natalia deberá presentar el trabajo hoy en la tarde. De lo contrario, estará en aprietos. Ahí está. Alternativa C. Otro criterio que vamos a tener, jóvenes, es el criterio gramatical. Consiste en la construcción gramatical desde el punto de vista sintáctico. Cuando hablamos de sintaxis, es estudio de una oración. Ya que las palabras que completan la oración deben tener una correcta cohesión con el resto. Es decir, jóvenes, la oración debe completarse teniendo la concordancia de género, número, persona, tiempo y modo. Ahí está. Entonces debemos relacionarnos con el género, número, persona, tiempo y modo. Las lograron escapar del hambriento zorro. Si dice las, las me está dando pues plural y femenino. Las gallos, las pollo, las pollitos, las gallegas, las gallinas. Sería las gallinas, porque me está dando género femenino y número plural. Entonces no puede ser las gallos, porque no hay cohesión, no hay concordancia, no hay lógica. Las pollo tampoco. Las pollitos, los pollitos, dice. Las gallegas, pues puede ser las gallegas, pero no hay lógica también en el texto. Entonces la alternativa correcta sería la E, las gallinas. Si el martes yo visitado al médico, hoy no estuviese enfermo. Visitado, me están hablando en el pasado. Entonces mi alternativa debe estar en pasado. Si el martes yo, primera persona, yo, está hablando en singular. Si el martes yo hubiera visitado al médico, hoy estuviese enfermo. Si el martes yo habría visitado al médico, hoy no estuviese enfermo. Si el martes yo haré visitado al médico, disculpen, hoy no estuviese enfermo. Si el martes yo haríamos visitado al médico, hoy no estuviese enfermo. Si el martes yo hubiese visitado al médico, hoy no estuviese enfermo. Hubiera, si yo hubiera, profesor, como que no es muy estético. Si yo habría visitado al médico, sí, puede ser. Pero la alternativa correcta es si yo hubiese visitado al médico, hoy no estuviese enfermo. Miren, estuviese, hubiese. Hay concordancia, profesor gramatical. Sí.
Pasado, profesor, visitado. Entonces también hubiese es pasado. Ah, esa es la concordancia gramatical. Y por último tenemos la coherencia textual. Se aplica la lógica y el sentido común de acuerdo al contexto. De tal forma, jóvenes, que al partir de algunas palabras claves que están en la oración, se puede determinar de qué trata la expresión. En este criterio se usa la lógica y el sentido común en el contexto de una oración. Tu amor me inquieta y turbada alma. Ah, tu amor aletarga mi inquieta y turbada alma. Tu amor destroza mi inquieta y turbada alma. Tu amor mata mi inquieta y turbada alma. Tu amor desespera mi inquieta y turbada alma. Tu amor apacigua mi inquieta y turbada alma. Si es inquieta y turbada, profesor, por sentido lógico y común, tu amor me va a apaciguar, me va a calmar mi inquieta y turbada alma. Entonces, alternativa E. Este neurótico me tiene muy atareado. No puedo ni dormir bien. Este neurótico, mujer, este neurótico mujer. Este neurótico trabajo. Este neurótico vecino. Este neurótico amigo. Este neurótico colchón. Este neurótico mujer, esta neurótica sería mujer, entonces profesor no concuerda con, en todo caso, con la coherencia gramatical, lo descartamos. Este neurótico trabajo me tiene muy atareado, obviamente el trabajo te va a tener atareado, no el vecino te va a tener atareado, no el amigo te va a tener atareado, quizá, o el colchón no te va a tener atareado, entonces por lógica, por sentido lógico y por sentido común, es trabajo. Así, jóvenes, en todo caso, pues vendría a ser las oraciones incompletas. Bueno, sería la clase del día de hoy. Espero pues que hayan aprendido sobre oraciones incompletas y estaremos resolviendo algunos ejercicios en su plataforma Zoom. Que tengan un buen día, jóvenes, y nos vemos más rato.